las mujeres preciosas del Señor, bienvenidas a Mujer a Otro Nivel. Gracias porque le están dando like a la página en Facebook y estoy viendo sus comentarios. Muchas mujeres me están pidiendo oración por sus matrimonios, claro que sí. Estamos orando y creyéndole al Señor porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Me están pidiendo también oración por sanidad. Este es el tiempo, amada, de creerle al Señor. No pierdas la fe. Recuerda que el médico no tiene la última palabra la tiene el Señor. Y hemos visto muchos milagros, así que Dios tiene el tuyo también reservado para ti. Y hoy tengo una invitada muy especial en Mujer a Otro Nivel. Ella es líder aquí en la iglesia La Senda Antigua, líder del Ministerio de Diáconos. Ella es Carolina Vázquez. Bienvenida, Carolina. Gracias por aceptar la invitación del programa. Qué bueno que estás aquí. Sé que tienes muchos testimonios, Carolina, muchas cosas para contar. Dios ha hecho muchas cosas muy lindas contigo. Con tu esposo aprovechamos y vamos a saludar también a Ramón Ríos, también el esposo de ella, quien es líder aquí de los diáconos en la iglesia, y tus tres niños, ¿cómo se llaman? Jonathan, Yamil y Caroline. Jonathan, Yamil y Carola, también los saludamos. Así que, bueno, Carolina, cuéntanos qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, yo voy a estar hablando, ¿verdad? Lo que es el rechazo y lo que es la identidad. Sí, muy bien. Yo voy a contar parte de mi testimonio, ¿verdad? Porque yo sé, ¿verdad? Que mucha gente ha pasado por lo que yo he pasado. Y hoy en día el rechazo se ve en el aborto, porque ya el niño antes de nacer ya se siente rechazado, porque ya están pensando en el aborto. Y el aborto es un asesinato. Así que en mi caso yo soy hija que yo fui adoptada por mi tío y por mi tía. Yo nací a los 9 meses en Nueva York y luego me trajeron para acá. Y ellos me criaron, ¿verdad? A su forma, ¿verdad? Claro. Como ellos entendían que era la mejor manera, ¿verdad? Claro. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Así, ellos me criaron a mí, ¿verdad? Con dos hermanos, un hermano y una hermana. Soy la del medio. Y desde chiquita, ¿verdad? Pues yo sentí ese rechazo, ¿verdad? Porque yo era adoptada. ¿Tú lo sabías o te lo dijeron cuando eras más grande? ¿Cuándo lo supiste? Me lo dijeron cuando yo era más grande. ¿Cómo qué edad tenías? Como a los 11 años. A los 11 años, porque tú me imagino que preguntabas por tu papá y tu mamá, o tú sabías que eran tus tíos, o tú creías que eran tus padres. ¿Cómo fue? Bueno, ellos en todo momento, ellos pues me dijeron que eran mis padres. Ah, ok. Tú pensabas que era tu papá y tu mamá biológicos. Exacto. Pero yo no daba diferencia. Y notaba algunos tratos, ¿verdad? Que no eran pues los mismos. Exacto. Y lo otro es, ¿verdad? Que pues los padres, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Piensan que los niños no escuchan. Y están hablando con otras personas, ¿verdad? Y están hablando cosas de la misma familia, ¿verdad? Pensando que esos niños son sordos. O que no entienden. Y que no entienden. Exacto. Yo todo pues lo escuchaba, ¿verdad? Sí. Mis padres eran buenos, pero eran fuertes. Y pues ellos hicieron lo mejor que pudieron. Claro. Pero pues a medida que iba creciendo yo veía esas diferencias. Cuando tú dices que hay diferencias es porque me dices tenías un hermano y una hermana, porque ellos sí eran hijos de ellos. Tú eras la única adoptada. Exacto. Ok, ahora entendí. Yo pensé en un principio que es que los tres eran del mismo padre y madre, ya entendí. Por eso tú notabas unas diferencias en el trato. Exacto, en el trato pues se notaba pues unas diferencias. Claro. Cuando estábamos con la familia, pues hablaban porque ustedes son blanquitos y ella es llenita. Ah, ok. Y pues hablaban todas esas cosas delante de mí. Y eso creó, ¿verdad? Una curiosidad. Claro. Y yo decía, ¿por qué? Exacto. Y entonces fui creciendo. Mis padres, pues cuando a la hora de estudiar, pues a veces me marcaban, ¿verdad? Porque decían unas palabras como que, mira, tú eres tonta, tú no puedes hacer esto. Sí.
O sea, hay palabras, ¿verdad? Perspectivas que me herían. ¿Y qué pasa? Que empecé a crecer pensando que yo no podía. Pensando en inseguridades. Yo era una persona insegura, crecí siendo tímida, todo yo lo hablaba pues en secreto. ¿Por qué? Porque en la tierra se crea una identidad que es la que te dan los padres. Que esa es la primera identidad que te la dan los padres. Pero hay una identidad que es más grande que la que te da el Señor. Pero es como yo no lo conocía. Pues yo crecí en la identidad que me dieron mis padres, en lo natural. Exacto. ¿Cómo conoces de Dios? ¿A qué edad conoces del Señor? ¿Cómo llegas? ¿Alguien te habla del Señor? Sí, pues yo seguí, voy a hablar, ¿verdad? Para después hablar de eso. Sí, claro. Yo seguí creciendo con esa inseguridad. Llego como a los 12 años y yo pues sentía, mi percepción era que nadie me quería, que me sentía mal y yo todo el tiempo estaba pensando en eso. ¿Se te hacía difícil hacer amistades? Se me hacía en el salón de clases bien difícil hacer amistades. Sí, te sentías como callada, reservada, no hablabas con los demás niños. Exacto, no hablaba con los demás niños, era bien difícil hacer amistades porque siempre desconfiaba. Pues a los 12 años más o menos, cuando yo me entero, ¿verdad? Que yo soy adoptada y veo mi acta de nacimiento que dice el nombre de mi mamá, que es mi madre biológica que vive allá afuera, ¿verdad? ¿Tu mamá está viva? Sí, ya está viva. Ella vive en Nueva York. Sí. Y entonces, cuando yo me doy cuenta, pues mi mente empezó como que a dar para atrás. Porque 12 años todavía estabas en una preadolescencia. Exacto. Es más, yo veía las diferencias. Claro. Pensé en el suicidio. Y lo intenté hacer. Yo me tomé unas pastillas de mi abuela que eran para dormir, llamadas 12-pin, y yo me las tragué y yo inmediatamente me levanté, caí al piso. Y ellos se enteraron de lo que pasó, ¿verdad? Que es lo que había yo hecho. Pero el problema mío era que yo no tenía identidad de quién era. Yo no sabía quién era yo. Y como crecí con esa inseguridad, por eso yo hice todo lo que yo hice. Luego llego a 10, ¿verdad? Al grado 10. Y este profesor... Tenías como unos 15 años. Como unos 15 años aproximadamente. Porque a pesar de todo que me decían esas palabras, no, tú no vas a poder, mira esto, tú eres una tonta, tú no lo hagas. Pues cuando voy al grado 10, que ya yo tenía todas esas situaciones que estaba enfrentando, porque el enemigo vino a matar, hurtar y a destruir. Y lo más fácil para él es destruir la identidad de este niño. Para que tenga todas estas situaciones que enfrenta. Pues cuando llego al grado 10, este profesor, yo teniendo buenas notas, porque no las tenía malas, pero como tenía esas situaciones de inseguridad, este profesor veterano en el grado 10, yo le hago una pregunta y él me dice, ¿qué tan linda y tan brutita? Cuando él me dijo eso fue para mí. Tocó la fibra de mi corazón. Te lo dijo enfrente de todos los estudiantes. Frente de todos los estudiantes. Y cuando él hizo eso, yo sentí un dolor tan grande en mi corazón que yo dije, no, yo no voy a hacer. Pues, ¿qué pasó? Empecé a cortar clases, empecé a ser rebelde. Estaba totalmente desenfocada. Y hice cosas que no le agradaban a Dios. Fui muy rebelde y me puse bien rebelde con mis padres también. Con tus padres adoptivos. Adoptivos, sí. Cuando tú conoces que son tus tíos y no tus padres, ¿te dio curiosidad por conocer tu mamá biológica? Pues
me dio curiosidad y llegaron momentos, ¿verdad?, que la pude conocer como a los mismos 12 años, pero no tuve un contacto así de hablar mucho con ella, sino que ella nos visitó y se fue. Nos visitó, habló unas cositas y se fue. Pero cuando a mí me trajeron, ¿verdad?, donde mi tío, lo que hablaban, ¿verdad?, era que ella no estaba apta para cuidarme. Sí. Y entonces, pues, por eso también en ese tiempo estaba hablando con todos mis tíos que quién se iba a hacer cargo de mí. Y entonces, pues, todo eso yo lo escuchaba. Y por eso es que, pues, yo sentía tanto rechazo. Qué lindo es el Señor, no importa, ¿verdad?, nuestro pasado, quien realmente nos da la identidad es el Señor, Carolina. Hoy en día eres líder en la iglesia del ministerio, uno de los ministerios más hermosos porque es el ministerio de servir. Es un ministerio muy importante para Dios, un ministerio muy importante para nuestro apóstol y para la iglesia. Amén. Y Dios es así. Dios te tenía marcada, Dios te tenía separada para un plan muy hermoso, que obviamente en ese tiempo, como no conocías de Dios, no sabías que Dios tenía un gran plan contigo y con tu esposo. Conoces más adelante a tu esposo, Ramón Ríos. Exacto. ¿A qué edad lo conoces? Yo lo conocí a los 26 años. Muy bien, muy bien. Así y eso fue, ¿verdad? Yo fui a la iglesia, ¿verdad? Un 31 de diciembre. Y pues yo estaba cansada, ¿verdad?, de la vida que yo tenía. Exacto. Cuando yo fui ese 31, acompañada por mis padres y mi hermana y mi hermano, muy bien. Hicieron una dinámica, ¿verdad? Y hicieron una pregunta de que, mira, escriban en el papelito, ¿verdad?, todo lo que ustedes quieren, que no le agrada a Dios, ¿verdad?, lo desechan, y todo lo que quieren en este nuevo año de su vida, ustedes lo van a escribir. Pues fue ese 31 de diciembre, yo me fui a trabajar, para ese tiempo yo era enfermera práctica. Cuando al nuevo año, entrante nuevo año, conozco a mi esposo. O sea que sí terminaste los estudios, terminaste de estudiar para enfermera. Para enfermera Eres práctica. Enfermera de profesión, ¿esa es tu profesión actualmente? Actualmente no, actualmente es de secretaria, ¿verdad? Pero en la misma agencia del gobierno. Del gobierno, sí. Muy bien, muy bien. ¿A qué edad conoces de Cristo y cómo fue tu experiencia de recibir ese encuentro con el Señor? Pues yo llegué a la iglesia de la Senda Antigua. Cuando yo pasé por el parking montones de veces. Yo le di la vuelta al parking. Por eso es que yo digo que la lucha viene desde el parking. Sí, así es. Porque yo decía, ¿entro o no entro? O sea, yo cogí, di la vuelta, salí otra vez afuera a visitar otra iglesia, pero en esa iglesia estaba cerrada. Y entonces dijeron, no, lo que estamos aquí dando es discipulado. No era culto. Y yo volví y dije, pues vuelvo otra vez a la iglesia de la Senda Antigua. Tenemos que ir a una pausa comercial. No se retire de su televisor, que Mujer a Otro Nivel continúa. Ella nos está contando que trataba de entrar a la iglesia, pero del parking no podía salir. Vamos a ver cómo fue que Dios hizo para que Carolina pudiera entrar a la iglesia. En un ratito nos vemos. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Y continuamos aquí en Mujer a Otro Nivel con el testimonio poderoso de Carolina Vázquez, quien es líder del Ministerio de Diáconos aquí en la Iglesia de la Senda Antigua. Ella nos cuenta que comenzó a llegar a la iglesia, pero no podía del estacionamiento entrar al templo. Cuéntanos, Carolina. Entonces entraste,
llegaste y empezaste a dar vueltas en el auto. Exacto. No podías bajarte y entrar a la iglesia. ¿Qué pasó? Sí. Pues le pregunté a una persona del parking, Sí. ¿verdad? Que si estaban predicando, que quién era. Ajá. Para ese tiempo no me acuerdo, ¿verdad? Exactamente quién era, pero no era el apóstol. Ok. Entré a la iglesia al fin, ¿verdad? Ajá. Y pues entregué mi vida al Señor. Ese día tú te rendiste a los pies de Jesús. Sí. Ese día, en un discipulado. No, en la iglesia. No Ah, era ese discipulado, día, en era, la iglesia. era el culto, regular. un culto regular. Era un martes. Era un domingo. Un domingo, perfecto, ok, muy bien. Y nada, después de ahí, ¿verdad? Pues ¿Tú viniste sola o viniste con tu esposo? yo vine sola. Ok. Yo le había comentado a mi esposo cuando llegué, ¿verdad? Que había asistido a la iglesia, ¿verdad? Y pues que me fue bien, ¿verdad? Pero él estaba indeciso. ¿Por qué? Pues, porque pues él pensaba que pues no era esa iglesia. Exacto. Pero después él empezó a acompañarme Muy bien, muy bien. y entonces él siguió yendo a la iglesia, aceptó al Señor, allí recibimos palabra, allí fuimos a retiros de matrimonio. Muy bien. Y a retiro de nuevos convertidos Retiros de también. nuevos convertidos. Ujú. Y ahí pues nosotros recibimos sanidad. Porque O sea, que Ramón tampoco conocía del Señor. no, Los dos se convirtieron en la iglesia La Senda Antigua. fue una reconciliación. Una reconciliación. Sí. Qué lindo, qué lindo. Este, Comenzar de nuevo con exacto. el Señor. Muy bien. Pero en realidad ahí en esa iglesia fue que nosotros recibimos sanidad. Sanidad. Vimos la palabra de una forma diferente. Así es, así es. Crecimos en el Señor. Y algo bien importante es el discipulado, porque el discipulado es la base, ¿verdad? Sí. De que te explica Sí, que tú tienes un papá espiritual. así es, así es. Sabes que tienes un papá. Qué lindo. Y te muestran al papá de una forma diferente, ¿verdad? Por primera vez te enteraste que eras una hija amada. Exacto. Que amén. Dios te había llamado, que Dios te había Que era separado. hija de Dios. Que era hija de Dios amada. Con Ajá. todas las promesas que dice el Señor en su palabra para ti, que eres su hija. Amén, eso es así. Qué experiencia tan linda, ¿verdad? Cuando nosotros podemos conocer el amor de Dios es tan grande que sobrepasa nuestra mente, nuestros pensamientos son muy finitos para poder comprender las grandezas del Señor. Qué lindo poder sentirnos amadas, aceptadas y saber que Dios te creó y que desde antes de estar en el vientre de tu madre, Dios te había separado con Amén. planes para este tiempo. Y saber y conocer, ¿verdad? Así Que es. nos dio identidad. La identidad claro. de Cristo. Porque nosotros recibimos, ¿verdad? Una identidad Sí. que es la que son de los padres, los Así familiares. Así es. Pero eso no lo es todo. No. Es conocer a Dios, Así es. aceptar al Señor en tu vida, en tu corazón, porque uno viene, ¿verdad?, al Señor y uno viene, ¿verdad?, con todas las dificultades, con todas las situaciones, pero lo demás se encarga el Señor. El Señor, Dios cambia la vida de la persona. Él quita todo lo que no es de Él lo quita y añade cosas buenas a tu vida. Él trae y nos liberta. ¿Cómo llegamos al Señor? Yo llegué de una manera tan triste, tan dolorosa también. Mi familia pues no tenía, ¿verdad? No soy hija de pastor, no soy hija de misionero, nada de eso. Pero cuando yo tengo un encuentro con el Señor, que yo me enteré que Él me había llamado, que Dios tiene planes conmigo. Yo estaba sorprendida porque ¿qué iba a pensar yo que uno como que tenía planes el Señor con uno? Jamás. Fue una sorpresa muy grande. Y ahora que escucho tu testimonio también, qué lindo es ver que Dios te había predestinado, Carolina, y que aún antes de estar en el vientre de tu madre, Él sabía lo que ibas a pasar, pero ya Él sabía que más adelante Él te iba a alcanzar y que te iba a dar la identidad correcta, que es la identidad de Él. Y a través de ti, tantas vidas que tú has llevado al Señor, tantas vidas que tú has podido ministrar, tantas vidas que tú le has podido decir, ¿sabes qué? Yo sé cómo tú te sientes hoy, has llegado a la iglesia de esta manera, pero Dios tiene cosas grandes para ti. Claro. Así que qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios haya pensado en ti y en tu esposo
para trabajar, y no porque son líderes del ministerio de diácono, porque desde antes de ustedes ser líderes, ustedes ya lo estaban practicando. Amén. Ustedes ya son unas personas que tienen mucho amor por la gente cuando llega a la iglesia. Uno los ve, ustedes se desviven por atenderlos, porque yo me imagino, ¿verdad? Ahora conociendo tu testimonio, que pensarán cuántas luchas habrá pasado esa vida para llegar hoy aquí, ¿verdad? Claro. Me imagino que eso es lo que te pasa ahí. Bueno, y entonces estás casada, tu esposo viene a los pies del Señor, los dos pasan por el retiro de liberación, sanidad interior. Exacto. Tienen 3 niños, los 3 niños los crían en el Evangelio. Sí. Y déjame decirte que los 3 niños tuyos son ministros de Dios. Amén. Dios tiene planes con ellos, bien especiales, y tu esposo también es maestro de la palabra. Sí, él Correcto. es profesor también. Él es profesor de la palabra del Señor. ¿Alguna otra experiencia que tú me quieras contar que hayas tenido, que haya impactado tu vida? ¿Alguna experiencia de parte de Dios? Pues sí, yo quiero decir, ¿verdad? Sí. Que aún experimentando el rechazo, yo quiero decirle a toda mujer, ¿verdad? Que me está escuchando, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eso. Pero todo tiene que ser en Cristo. Yo pensaba que quizás yo iba a estudiar un grado técnico y ya. Exacto. Pero no, cuando yo conocí quién yo era en Cristo, yo dije, no, yo voy a estudiar el bachillerato. Terminé el bachillerato, ahora estoy estudiando la maestría, me faltan 3 clases para terminarla y ya no puedo. Yo no puedo, eso ya no está en mi mente. Muy bien. Esa limitación no está. Pero ¿por qué? Porque Dios me dio identidad. Así es. Pero esa identidad te la da Dios cuando tú depositas su confianza en Él. Así que yo te invito, ¿verdad? Que si no has tenido esa experiencia con el Señor, que la tengas, que tengas esa experiencia de aceptar al Señor en tu vida. Él es el que quita todo lo que no le agrada, tú simplemente tienes que rendirte, poner todo bajo sus pies. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Simplemente dale la oportunidad y Él te va a conceder, ¿verdad?, todo conforme a su voluntad, porque sabe lo que te conviene. Amén. Dice la palabra, tú me decías que estabas tímida al principio, no te atrevías a hablar, y mucho, imagínate si no te atrevías a hablar y estás hoy en la televisión. Mira cómo hace Dios y hoy te estás atreviendo a hablar en la televisión, porque eso hace el Señor. La palabra dice, ¿verdad?, en 2 de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que, amada hermana, si tú te sientes hoy en depresión, te sientes triste, te sientes con ansiedad, te sientes que te han rechazado, que nadie te quiere, que tal vez no encuentras un horizonte en la vida, quiero decirte que Cristo sí te llama en este día de hoy. Él sí tiene planes contigo, que desde antes de tú estar en el vientre de tu madre, ya Dios te separó con planes preciosos para ti, mujer. Y el Espíritu de Dios viene y te da la verdadera identidad. Y los hijos de Dios tienen herencia. Todo lo que está escrito en la palabra nos pertenece a nosotros. Amén. Dice la palabra, como estuve con Moisés, Carolina, estaré contigo. Amén. No desmayes. Sí, dice la palabra, ¿verdad? Dice, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Y Jesús, es que la palabra de Dios es tan preciosa. Y todo lo que dice en la palabra es para ti, para mí, mujer, y para todas nosotras. Dice Jesús, bueno, yo me voy al Padre. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar el Espíritu Santo Amén. De Dios. Qué precioso, ¿verdad? Señor. ¿Para qué? Para que sean investidos de poder de lo alto. ¿Para qué? Para ser testigos del poder de Dios. Decir Amén. Que en Dios sí se puede. Que el hombre y la mujer en la tierra te pueden marcar, te pueden rechazar. Pero cuando Dios te llama, te da la verdadera identidad. Amén. Te da poder, te da autoridad, te liberta, te da nuevas fuerzas. Y empieza el Espíritu Santo de Dios a darte un reposo en la noche. Mira, vas a dormir tranquila. No vas a necesitar de pastillas para poder dormir, porque Él te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y después dice, tengo planes contigo. A unos llamó para ser maestros, unos pastores, unos son mentores, otros son líderes, otros son evangelistas, ¿verdad?
Hay tanto trabajo en la casa del Señor. Carolina, si alguien llega a la iglesia y te dice, Carolina, es mi primer día, pero quiero trabajar. Pues a servirse a Dios. Claro que sí, aquí hay mucho trabajo, exacto, ¿verdad que sí? Aquí hay mucho trabajo que hacer. Así es, así es. Así que si estás en tu casa, amada, no te congregas en ninguna iglesia, la iglesia La Senda Antigua, tienen las puertas abiertas para ti. Hay mucho trabajo. Aquí Carolina y Ramón te van a recibir con mucho amor, porque uno de los ministerios más lindos es el servir. Jesús dijo, el que quiera ser grande entre vosotros sea el servidor de todos, ¿verdad que sí? Amén, y es lindo servir al Señor. Amén. Mujer, es tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Dios está tocando en esta hora, está tocando a tu puerta. Dios en esta hora está tocando a tu corazón. Hay cosas que hay que hacer y es en este tiempo, amada. Dios te necesita. Si Dios te llamó a ser maestra, levántate. Hay mucha palabra para enseñar. Dios te llamó a ser evangelista. Tantas personas en Puerto Rico que sí quieren que tú les hables, sí quieren escuchar del Señor. Dios te llamó a ser pastor o pastora. Hay muchas almas para ganar. Así que en este tiempo es levantarte y hacer lo que Dios dice. ¿Alguna oración final o algunas palabras finales que tú le quieras decir a las mujeres que nos están viendo aquí en Mujer Otro Nivel? Sí, que mujer que me estás escuchando, no hay límites. No hay límites, los límites están en tu mente. Si al ser hija de Dios, tú tienes la mente de Cristo. Así que en el nombre de Jesús declaramos, ¿verdad? Que si me estás escuchando, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tienes la mente de Cristo, eres hija de Dios. Simplemente haz esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Y si has hecho esta oración, ahora yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día maravilloso, donde tu misericordia se renueva cada mañana. Declaramos, Señor, que toda persona que me esté escuchando, sea mujer, sea hombre, declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que si no tiene identidad, tú le vas a dar identidad nueva en Cristo Jesús. Declaramos, Señor, nueva fuerza, Señor. Declaramos que todo lo pueden en Cristo, que tú lo fortaleces. Declaramos, Señor, que no hay nada imposible para ellos, Señor, que ellos, Señor, tendrán un encuentro poderoso contigo, que tú bendices su entrada, su salida, Señor. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que toda persona que está enferma, ahora mismo recibe su sanidad, ahora mismo en el nombre de Jesús, porque no hay nada imposible para ti. Por sus llagas están sanos en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo están sanos. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Son tocados por el Espíritu Santo. Ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que todo está hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración preciosa de conversión, ya está hecho. Eres propiedad de Jesucristo y ahora andas de la mano con el Señor. El Señor no te va a dejar sola. Ahora andas con el más que vencedor, con el que nunca ha perdido una sola batalla. Aquí estamos para servirte. Puedes llamar a la iglesia al 787-730-5880. Aquí te esperamos. Sean bendecidas. Será hasta el próximo programa en Mujer Otro Nivel. Carolina, gracias por estar aquí. Tremendo testimonio. Que sean bendecidas.